אפשר לתקן. Bienvenidos a este nuevo proyecto de Efshar Letaken. Queremos tratar de estudiar en esta oportunidad Igeret HaMusar de Rabbi Israel Salanter como una preparación para Yamim Nogaim. La verdad es que el hecho de que ya nos juntemos a estudiar Musar, que nos juntemos a trabajar lo que es la Yirat Shamayim y toda la preparación para Yamim Nogaim, en sí misma ya es un gran mérito. El hecho mismo de que estemos acá con interés, con una motivación, con ganas de crecer, con ganas de mejorar y buscando la mejor forma para lograrlo, es en sí mismo un mérito muy grande, que Bezrat Hashem, espero, nos dé el camino, nos ilumine a cada uno en su camino personal para lograr realmente llegar a Yamim Nogaim de la forma correcta y que tengamos todos Barajá, Simjá, Nahat y todas las Barajot y una Ktivá Bejatimá Tová, que de hecho se puede decir que empezamos desde ahora. Ahora empieza la preparación, con una buena preparación, Bezrat Hashem, va a estar todo muy bien, Bezrat Hashem. Esta carta de Rabbi Israel Salanter, Igeret HaMusar. Rabbi Israel Salanter es un genio en todas las áreas de la Torá, en Halajá, en Gemara, pero se destacó y se hizo famoso especialmente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, con el conocimiento, el autoconocimiento, y más que nada las técnicas de la Torá para el crecimiento personal. Quizás lo que más destaca a Rabbi Israel es que además de su increíble profundidad y conocimiento respecto al nefesh de la persona, no solamente habla de lo que debemos hacer, a dónde debemos apuntar, sino que también cómo llegar a eso. Rabbi Israel en el fondo analiza y busca dentro de las fuentes de la Torá hasta llegar a ejercicios o técnicas prácticas para un gran cambio. Entonces, no es solamente definir nuestras obligaciones, sino principalmente marcar el camino para lograrlo. Y eso es un punto muy, muy importante, porque nosotros sabemos que la motivación, en general, consiste en dos partes. Toda motivación tiene dos lados. Por un lado, nosotros sentimos una carencia, sentimos una falta, algo me hace falta, por eso me motivo a buscarlo. Tengo que sentir que algo está mal, tengo que sentir que algo tiene que cambiar, pero al mismo tiempo tengo que estar convencido de que puedo lograrlo. Porque si no estoy convencido que puedo lograrlo, entonces por más que sienta un gran dolor por la falta, eso no me va a motivar, solo me va a deprimir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la preparación para Yamim Nogaim, cuando hablamos del crecimiento personal, siempre tenemos que estar seguros que tenemos esos dos lados. No alcanza con hablar de lo que está mal, no alcanza con criticar o simplemente sentir un dolor por lo que no somos. Es muy importante que paralelamente sintamos también una seguridad, una emuná, en que sabemos cómo lograrlo. Si no sabemos cómo lograrlo, ya es mejor ni siquiera enfocarnos en lo que nos falta. Muchas veces se habla de lo que es la Yirat HaOnesh, las consecuencias negativas que puede tener el actuar mal. Pero cuando eso se transmite, muchas veces es contraproducente. A veces genera depresión, a veces genera frustración, y eso es porque en el fondo no sabemos cómo cambiarlo. ¿Qué gano con decirle a una persona que es muy peligroso cruzar la calle si es que no le enseño cómo cuidarse? Si no le enseño cómo cuidarse y la persona no está segura que puede cruzar la calle sin que no le implica ningún riesgo, porque lo hace con cuidado, ahí va a estar todo bien, se va a cuidar. Pero si no, solamente lo frustra, le da miedos y no es útil. Entonces la gran Jochma que vamos a estudiar Bezrat Hashem en las palabras de Rabbi Israel Salanter es que no solamente nos va a decir qué tenemos que cambiar, sino también cómo lograrlo. Entonces es muy profundo y al mismo tiempo muy práctico. Eso es en el fondo el equilibrio que siempre tenemos que Bezrat Hashem mantener. La carta Igeret HaMusar fue publicada por primera vez en el año 1858, hace más de 160 años. La primera vez se publicó en Alemania en forma anónima por uno de los alumnos de Rabbi Israel Salanter, el autor del Aktav HaKabbalah. Insinuó en el libro que él lo había escrito, Gaón Israel lo puso, el genio de Israel, insinuando su nombre, Rabbi Israel Salanter. Solo después ya se hizo famoso que lo escribió él, con los otros alumnos. Hoy en día se puede conseguir esta Igeret en cualquiera de las ediciones del Or Israel. Al final generalmente se imprime también esta carta, pero originalmente obviamente no existía el Or Israel, era solamente esta carta y la publicaban generalmente junto a otros libros, como el Tomo de Dvorá y otros.
pero hoy en día ya es parte del Ob Israel, y el que no tiene el libro Ob Israel, espero que ya haya recibido, mandamos un archivo con el PDF de Igeret HaMusar, idealmente se lo pueden imprimir, así lo pueden seguir en el shiur por escrito, quizás si quieren escribir algún comentario o alguna cosa, siempre es bueno. Vamos a hacer Bezrat Hashem un shiur de lunes a viernes, menos jueves, todos los días de lunes a viernes menos jueves. Voy a tratar, Bli Neder, de mandar antes del jueves un resumen de lo que estudiamos durante la semana para que el día jueves pueda hacer un repaso semanal. El shiur que tenemos es un shiur corto todos los días, entonces si alguien tiene algún comentario así rápido, quizás lo puede escribir por chat, algo un poco más largo, me pueden escribir por mail y Bli Neder voy a tratar de responder. Empecemos entonces, Bezrat Hashem, la carta Igeret HaMusar. La primera frase, mejor dicho, el primer párrafo, se puede decir un poema. Es un poema que escribió Rabbi Israel como introducción a toda la carta. La verdad es que, ya que mencionamos un poema, les quiero decir que esta carta, durante mucho tiempo, yo no la entendía. Sacaba muchas ideas de ahí, porque se veía hay muchas ideas muy impresionantes que las usaba en otros contextos. Y le tenía un poco de miedo a esta carta, porque algunas veces menciona el tema de Yirat HaOnesh, el temor al castigo, lo cual se suele pensar de que hoy en día no es el método más recomendado para el crecimiento hoy en día. Nos consideramos personas más débiles, quizás no estamos suficientemente sanos, equilibrados psicológicamente para tomar ese tema en forma sana. Cuando lleguemos a ese punto lo vamos a explicar y creo que ahora sí lo vamos a poder entender de una forma que no solamente no nos haga mal, sino que al revés, lo vamos a entender de una forma muy constructiva y sana. Pero de todas maneras, esta carta, como les decía, durante mucho tiempo a mí mismo me costó mucho entender. No, quizás una idea por acá, una idea por allá, pero el contexto en general, la idea, el desarrollo en general es bastante profundo y creo que Bezrat Hashem ahora lo podemos entender. Y les quiero decir que además de su profundidad y además de ser algo muy práctico, creo que es una obra de arte. Mamá es una obra de arte, no solamente en el sentido de su contenido, que eso es seguro, sino que también en la forma que está desarrollado. Es como si fuera es como una música. Se desarrolla de una forma increíble, y no solo es como una música, es también como una novela, porque hay sorpresas. Al final vamos a llegar a algo inesperado completamente. Es como tiene todo hay ¿cómo se dice? Todo un desarrollo que se llega a un final inesperado, que cambia completamente lo que se podría pensar hasta el principio, pero después se ve como todo cierra de una forma increíble. Es Mamash una obra de arte, también en el sentido de la literatura que tiene, y creo que los vamos a disfrutar mucho, pero como está hecho de esa forma, tenemos que saber que hay ciertas ideas que se van a cerrar solamente al final. Es decir, hay ciertas ideas que van a quedar como en pregunta al principio, porque como dijimos, es un desarrollo, estamos exponiéndonos a una idea que se va desarrollando, y nosotros tenemos que fluir con esta idea, de alguna manera vivir esta experiencia, no solamente estudiarla, porque es Bezrat Hashem todo un camino que lo vamos a vivenciar. La idea es vivenciar este proceso, ir viviendo esta experiencia, este sentimiento que vamos a vivir durante todo el proceso del estudio, porque de esa forma lo vamos a poder, Bezrat Hashem, también internalizar y, como dijimos, aplicar, porque además de ser muy, muy lindo, también es muy práctico. La primera parte es nomás un poema, y la primera frase de este poema es muy, muy famosa. La frase dice así: Adam chofshi bedimyono ve'asur bemuskalo. La traducción literal de esta frase se puede decir que el hombre es libre en su imaginación y está asur significa preso, como beita asuim. Está preso en su sehel, es decir, en su entendimiento, en su intelecto. Acá pareciera ser que Rabbi Israel está comparando la diferencia entre lo que es la imaginación y el intelecto. Está diciendo que la imaginación es algo libre, a diferencia del intelecto, que es algo más limitado, más lo atrapa a la persona, lo limita. Pero en verdad, antes de entender la idea de esto, hay un Rambam muy famoso al principio de Shmona Prakim que habla de las distintas partes del Nefesh. Y dice que hay una parte que se llama Koach Hamedameh. La parte de la imaginación, dice el Rambam, Koach Hamedameh, consiste en que una persona observa ciertas cosas que están en su entorno y en base a esas cosas que está observando, las combina entre ellas y en base a eso crea cosas nuevas. Por ejemplo, dice el Rambam,
Tú puedes ver un barco y puedes ver un ave. La imaginación toma el barco y lo convierte en un ave. Es decir, dice el Rambam, imagínate un barco volando en el cielo. Obviamente en la época del Rambam no existían los aviones. Hoy en día alguien se imaginó, primero que nada, un barco volando en el aire y de ahí creó un avión. Pero en verdad el Rambam lo trae como algo que es imposible, digamos, como algo de la imaginación. Tú puedes tomar, pero ¿en base a qué surgió esa imaginación? La imaginación surgió por una combinación de cosas existentes, que en la realidad no están juntas, porque el barco no sabe volar, el barco está en el mar, pero como a Vega hay cosas que vuelan, entonces la imaginación se le ocurre juntar esas cosas. Entonces la imaginación compara una cosa con otra y las combina y de esa forma va creando cosas nuevas. Siempre la imaginación es una combinación de cosas reales, pero que quizás en la realidad no existen. La imaginación las juntó y de ahí se le ocurrió una idea nueva. Entonces se podría entender que la imaginación es algo libre en ese sentido. La imaginación se puede imaginar cosas que todavía no existen, a diferencia de la mente que va a observar solamente lo existente. Pero si profundizamos un poco más, no es eso. Acá, Rabbi Zohar nos está diciendo que la imaginación es libre y el intelecto es limitado. La verdad es justo lo contrario. Es justo lo contrario. ¿Por qué? Porque la imaginación, como ya explicamos, consiste en una asociación de ideas, como me dicen acá en el chat. ¿Qué quiere decir? Hay una comparación. Yo veo algo que existe y en base a eso me imagino cosas. Es cierto, me estoy imaginando algo que quizás no existe, pero me lo estoy imaginando en base a cosas existentes. Es imposible imaginarse algo que no existe. Yo no me puedo imaginar, digamos, un ángel. No me lo puedo imaginar. Hay todo tipo de dibujos que los goyim dibujan ángeles, pero en verdad los ángeles no tienen cuerpo, no tienen físico. Entonces, como no tiene imagen, no te lo puedes imaginar. Es imposible. Todo lo que te imagines no es verdad. Porque no tiene cuerpo, no tiene físico, no tiene imagen. Entonces la imaginación es limitada. La imaginación está basada en cosas que son tangibles. Es cierto que en tu imaginación las estás combinando, pero al fin de cuentas es limitada porque está basado en algo existente. A diferencia de eso, la mente no es limitada. Una persona puede entender en su mente incluso cosas que no se puede imaginar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Olam Haba, el Olam Haba es algo que no lo podemos imaginar. Ain loga ata elokim zulateja, dice el pasuk. Nadie lo vio, no hay ningún ojo que vio el Olam Haba. ¿Qué quiere decir que no hay ningún ojo que lo vio? Quiere decir que es imposible verlo tampoco, porque como no es algo físico, entonces ni siquiera lo podemos imaginar. Nos podemos imaginar cómo va a ser Imot HaMashiach, porque Imot HaMashiach dice el Rambam que va a ser un mundo físico, natural, solamente que sin problemas. Va a ser un mundo donde no hay guerras, donde no hay enfermedades, va a ser un mundo fantástico, pero va a ser un mundo físico. Entonces yo me lo puedo imaginar. Uno se puede imaginar Yemot HaMashiach, pero no nos podemos imaginar el Olam Haba porque no tiene físico. Y como no tiene físico, va más allá de nuestra imaginación. Pero a pesar de eso, lo podemos entender. Nosotros podemos entender a nivel racional que existe un Olam Haba. Y me puedo entender que existe algo que no tiene imagen. Entonces, en ese sentido, la mente es mucho más fuerte que la imaginación. Entonces, ¿por qué acá dice Rabbi Zohar que el hombre es libre en su imaginación y es limitado en su intelecto? Podríamos decir lo contrario. En el intelecto yo puedo pensar en cosas sin ningún límite. Pero otra vez, volviendo al texto, vamos a entender que acá Rabbi Zohar no está comparando la imaginación con el intelecto, sino que está comparando la influencia que tiene la imaginación o el intelecto sobre el hombre. ¿Cómo dice las palabras de Rabbi Zohar? A Adam, el hombre, Chofshi bedimiono, es libre con su imaginación y es asur bemuskalo. No está comparando la imaginación y el intelecto. Está comparando cómo esas dos cosas influyen sobre nosotros. Y acá es donde viene el punto importante. Cuando nosotros hablamos del intelecto sobre el ser humano, estamos hablando en el sentido, como dice la Gemara, Eizu Jajam Aroe Etanolad. ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro. Es decir, él ve las consecuencias futuras de sus actos y las toma en cuenta. El intelecto, y no estamos hablando acá de algo espiritual, estamos hablando de algo absolutamente lógico. Un ser humano, cuando toma decisiones, va a tomar las decisiones que le hacen bien, que le convienen, incluso a nivel egoísta, simplemente lo que le hace bien. Si tú vas a hacer algo que te hace mal, es ilógico, no tiene sentido. ¿Por qué lo harías? Uno tiene que hacer lo que le conviene, porque buscamos nuestro propio bien. Eso es algo intelectual, es algo que viene del Sehel. El Sehel te limita, porque quizás tú quieres hacer algo ahora que te gusta, o no quieres hacer algo que no te gusta, pero en verdad en tu intelecto tú entiendes que es lo que te conviene.
Entonces el intelecto te limita, no te da libertad de hacer lo que se te antoja. Te obliga, te pone preso, como asub, de hacer lo que te conviene a ti mismo. A diferencia de eso, el hombre es libre en su imaginación. ¿Qué quiere decir? Acá se está refiriendo a esa posibilidad de ignorar lo que tú mismo sabes que te hace bien. Eso se llama imaginación. Es decir, tú vives en una, quizás la traducción exacta no es imaginación, sino es ilusión. Una persona vive en una ilusión. Vive que si va a comer esta comida no le va a hacer mal, cuando en verdad él sabe perfectamente que le va a hacer mal. Ese es un ejemplo que trae Rabbi acá mismo en la carta más adelante. Tú sabes que esta comida te hace mal, entonces ¿para qué te la comes? Tú sabes que te vas a arrepentir, tú sabes que te vas a sentir mal, te vas a sentir más mal de lo bien que te sientes ahora al comerla. No estamos hablando ahora de algo espiritual ni siquiera, algo técnico, matemática. Tú sabes que no te conviene hacer esto, porque el sufrimiento que vas a tener es mayor al placer que estás obteniendo por hacerlo. ¿Por qué Ribono Shel Olam lo haces igual? No tiene sentido. Eso es una ilusión. Y acá nos enseña Rabbi Israel algo muy importante. La persona no haría lo que le hace mal, lo que no le conviene, si no fuera porque vive en una ilusión. Nosotros sabemos que existe el Yetzer Hara. Sabemos que tenemos a veces tentaciones que nos llevan a hacer algo que no nos conviene. Pero la verdad es que si tú tuvieras clarísimo, presente, que esta es la realidad, no serías capaz de hacer lo contrario, a pesar de la tentación. No es la tentación nuestro enemigo. Lo que es nuestro enemigo es la ilusión, porque la tentación se esconde detrás de una ilusión. Tú te estás autoengañando como que no va a pasar nada. Escuché un ejemplo que trae Rav Eber. Rav Eber dice lo siguiente, creo que lo dice en nombre de Rav Dessler. Él decía así, una persona, a veces trae el ejemplo de fumar que voy a mencionar ahora, pero él lo explica un poco más. Una persona le dicen que se está sintiendo muy mal, se está muriendo, está muy enfermo, ¿por qué? Por el hecho de que está fumando. Tiene que dejar de fumar. Él está absolutamente en un peligro, tiene que dejar de fumar, le dice el médico. Y él dice, no, yo voy a fumar igual. Ahora, él está fumando tranquilo. ¿Por qué? Porque vive en una ilusión. De repente, mientras está fumando ese cigarrillo, entra el médico y lo ve fumando. ¿Cómo reacciona esa persona? Inmediatamente se esconde para que el médico no lo vea fumando. Dice, pero no entiendo. ¿Pero tú no sabías que esto era malo para ti? ¿Qué cambió porque el médico te está viendo? ¿Qué pasó? No cambió nada. Estás en el mismo estado que antes. No te hizo ninguna información nueva. Lo mismo que tú sabías hace 5 minutos, antes de que entre el doctor, lo sabes ahora. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que ahora ya no puedes vivir en esa ilusión. Tú estás viviendo en un sueño. Se reventó este globo que te hiciste de ilusión, de imaginación, de que no va a pasar nada. Ahora te enfrentas a la realidad y ahí no fumas. Quiere decir, no la tentación era tu problema, sino el hecho de vivir en una ilusión. Eso es lo que dice acá a continuación. Pueden verlo en la continuación de la carta. Como dice Rabbi Zoel, tiene una frase que dice... la imaginación es nuestro enemigo, nuestro peor enemigo. Oyev hara azeh. Acá unas cuantas líneas más abajo. Oyev hara azeh. El enemigo es la imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo es la imaginación? ¿Por qué no la tentación? Repito, porque la tentación en sí misma no tendría la fuerza suficiente de hacerte caer, si no fuera porque tú te crearas esta ilusión, que es en el fondo una forma de escaparte de la realidad y así hacer algo que no te conviene. Entonces, el sehel, la mente, nos limita. Pero en verdad, esta limitación es una limitación que viene de conveniencia. No es que tenemos que hacer cosas que nos hacen mal. Tenemos que hacer cosas que nos hacen bien. Una persona responsable es una persona que toma decisiones porque le conviene, porque está bien, no se va a hacer daño a sí mismo. El dimión, la imaginación o la ilusión, nos engaña y nos permite, en el fondo, hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, el hombre es libre en su imaginación y está limitado en su intelecto, en su visión hacia el futuro, en el Eizeu Jajam Agoe Etanolat. La palabra imaginación en hebreo, dimión, viene de la palabra domem. Domem es algo que no tiene vida, que no tiene movimiento. Domem, la palabra domem es cuando hay un objeto que no se mueve, que no tiene vida. El domem es algo que existe, así lo explica Rav Hirsch, el domem es algo que no se niega, no manifiesta una resistencia. No reclama, digamos. El domem es algo que no reclama. Se puede gobernar sobre él sin ningún problema. No tiene una resistencia, es decir, en nuestro contexto, no tiene una visión crítica.
es algo que se deja dominar. El dimión es algo que fluye. Es decir, que cuando una persona siente, por ejemplo, el mundo mineral, ¿sí? Las cosas que no tienen vida son dominables, no tienen vida propia. No es que un árbol tú lo plantas, de repente empieza a crecer por un lado inesperado, o un animal seguro, un ser humano con más razón. El domem, todo lo que no tiene vida en la naturaleza, es dominable, porque no tiene resistencia. La palabra domem tiene dos sentidos. Aparte de ser algo que no tiene vida, es también algo que está callado. Cuando alguien se queda callado se llama Vaidom, por ejemplo, como está escrito sobre Aagón. Vaidom Aagón. Se quedó callado Aagón, dice el pasuk. ¿Por qué? Porque es lo mismo. No hay reclamo, no hay resistencia, hay aceptación. Cuando Aagón aceptó la muerte de sus hijos, Vaidom Aagón aceptó. Lo mismo que pasa con el mineral, que no se niega, no tiene resistencia. El dimión funciona exactamente igual. El dimión es algo que fluye, como sigue a continuación las palabras de Rabbi Israel. Dimionó molijó shovav. El dimión lleva a la persona de forma traviesa, shovav, bederech lev retzono, en el camino que quiere su corazón, el deseo de su corazón. Bal y Hat no tiene miedo, me'atid avadai, no tiene miedo ni siquiera del futuro seguro. Incluso cuando el futuro es seguro y sabe que no le conviene, si lo analiza fríamente, sabe que hacer esto no le conviene, le va a hacer mal, pero de todas maneras el dimión lo deja llevar por su deseo emocional, por su lev retzono, ignorando las consecuencias. Entonces, como hablábamos antes, el sejel que está hablando acá es nuestra visión de la responsabilidad, cuando una persona sabe lo que le conviene, y el dimión es esa ilusión que se deja llevar por el corazón. ¿Qué significa que se deja llevar por el corazón? Como decíamos, no hay resistencia. Lo que tú quieres automáticamente fluye. No hay una resistencia, no hay algo que lo limita. Todo lo que la persona quiere lo hace vivir en una ilusión. Más abajo, también acá, Rabbi Israel lo llama Nar Shotef. Es un río con la corriente del río. Es algo muy que fluye. El deseo fluye y te deja, te genera un deseo, una ilusión que te deja llevar por eso de forma libre. Y la persona siente que está haciendo lo que quiere, cuando en verdad se está haciendo daño a sí mismo. Se está haciendo daño porque no está analizando el futuro, no está tomando en cuenta las consecuencias futuras de sus actos. Entonces el dimión es esta comparación que se hace entre una cosa y otra sin, hablamos antes de lo que hablaba el Rambam, ¿qué es lo que es el dimión? El dimión es cuando uno toma algo tangible, algo real, pero lo pone en un lugar irreal. Por ejemplo, toma el barco y lo pone en el cielo. Hace una comparación sin límites, sin una visión crítica, porque fluye como el río, dice Rabbi Israel. Todo lo que uno quiere inmediatamente se convierte en su imaginación. A propósito, el Rav Hirsch también dice que la palabra dam significa sangre, pero viene de la misma raíz que dimión, porque la sangre también es lo que representa lo que fluye dentro del cuerpo sin límites, es la parte orgánica que une a todo el cuerpo sin ninguna resistencia. En el caso de la sangre tiene que ser así. Pero de todas maneras, el dimión es justamente ese concepto de que es una reacción que fluye en forma automática, sin criterio. Por eso es que da una sensación de libertad, que es falsa, porque te estás matando, te estás haciendo daño. Pero de todas maneras, eso es la sensación que da, porque fluye sin ninguna precaución, sin ninguna resistencia. A propósito, todo lo que vamos a estudiar ahora es cuando el lev retzono está mal. Cuando una persona tiene deseos malos, entonces el dimión se acopla a ese deseo y te permite vivir en una ilusión donde tú puedes seguir ese deseo ignorando las consecuencias. Pero eso estamos hablando, repito, cuando el lev retzono, el deseo del corazón está mal. Pero cuando el lev retzono, cuando el corazón está bien, es decir, cuando uno ya llegó a un nivel de tikkun, uno ya llegó a un nivel de que ya logró arreglar su deseo, le gusta el bien, entonces ahora lo que nace de su corazón es positivo, y por lo tanto también la imaginación, el dimión también es positivo. Ese es el estado ideal. El estado ideal es cuando nuestros intereses, nuestros kohot, nuestros gustos pasan a ser positivos, y me gusta hacer el bien. En ese caso, a pesar de que va a fluir, y el dimión, como dijimos, como el río que fluye, no está mal, al revés, está bien. Ahí mi imaginación me puede permitir incluso llegar muy lejos. Es una herramienta que la puedo usar para bien, porque me nace hacer cosas buenas. Una persona que, por ejemplo, le gusta ayudar a los demás, eso es lo que le nace, entonces su imaginación, su dimión, le va a permitir tener ideas creativas, novedosas, quizás para ayudar a los demás de forma muy buena.
o una persona que le gusta estudiar Torah, de repente se le van a ocurrir ideas muy bonitas de cómo responder una pregunta en lo que está estudiando, o cómo explicar un shiur o lo que sea. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque el deseo es positivo, y por lo tanto, el lev no lleva al dimión en forma libre. Entonces, no es que siempre el dimión es malo. A pesar de que acá lo va a mencionar abajo, como el oyev haga azé, nuestro peor enemigo, se refiere al peor enemigo cuando está mal el deseo. Pero cuando el deseo está bien, lo dice Rabbi Israel también, no acá, lo dice en el Log Israel 30, que cuando el deseo está bien, entonces también el dimión nos va a ayudar para cosas positivas. Toda la carta acá de Rabbi Israel Salanter está hablando cuando los deseos no están bien. Cuando una persona ya logró que su deseo sea positivo, entonces ya no hay trabajo, está todo bien. Es un estado ideal de tikkun donde ya fluye lo bueno y el dimión solo le ayuda a ser mejor. Pero hay que recordar de que no es que somos parejos, no es que somos buenos en todas las áreas o malos en todas las áreas. Hay ciertos deseos buenos que tenemos y en esos deseos nuestro dimión se va a manifestar de forma positiva, mientras que al mismo tiempo podemos tener otros deseos que no están bien, y ahí nuestra dimión se puede manifestar de forma negativa. Entonces, no es que estamos completamente en tikkun o no estamos para nada en tikkun. Todos, Bezrat Hashem, tenemos algunas áreas que ya están bien y otras áreas que menos. Pero de todas maneras, en esas áreas que todavía no estamos bien, es decir, que nuestros intereses todavía no coinciden con la escala de valores reales y correctas, ahí es cuando nuestro dimión nos va a atacar y tenemos que saber cómo manejarlo, cómo preocuparnos de que eso no nos haga mal. Y esto funciona, dice Rabbi Israel acá más adelante, lo vamos a ver, en forma diferente en cada persona. Una persona puede, por ejemplo, ser miedosa, y eso va a provocar de que sus imaginaciones sean de que le van a pasar cosas malas, y puede ser muy creativo en su imaginación del miedo. O una persona crítica, va a tener ideas muy impresionantes de cómo va a encontrar algo malo que a nadie se le ocurrió, porque a él, como le gusta, entre comillas, buscar lo malo, porque ese es un deseo, entonces lo va a encontrar. O una persona que le gusta, tiene gavá y le gusta encontrar sus virtudes y destacarse y sentirse más que otros, quizás nadie va a encontrar sus virtudes, él solo se las inventa. ¿Por qué? Porque tiene mucha imaginación. Toda la imaginación es una herramienta que viene a reforzar el deseo de cada uno. Entonces va a depender de cuál es el lev o no, cuál es el corazón, de dónde está su deseo, de esa manera se va a manifestar su dimión. Pero de todas maneras, para concluir entonces lo que estudiamos hoy, el dimión es el enemigo del sehel, porque el sehel, en este estado, que todavía nuestros intereses no son perfectos, lo que deberíamos lograr en forma natural es que nuestro intelecto, nuestra capacidad de visualizar el futuro, nuestra responsabilidad, nos ayude a superar esta tentación de hacer cosas malas. Debería ser así. Si yo sé que esto me hace mal, yo sé que no me conviene hacer esto, yo sé que lo voy a sufrir más si lo hago de que si no lo hago. Entonces, ¿por qué voy a hacerlo? No tiene sentido. Entonces, nuestro intelecto nos debería controlar. ¿Por qué el intelecto no siempre nos ayuda a controlarnos? La respuesta es por la imaginación. Esta ilusión que nos llena, que fluye desde el corazón, desde el deseo, nos hace vivir en un mundo inexistente y nos permite, como si fuera, vamos a ver, ignorar las consecuencias futuras, actuar como tontos. Porque si el jajam es el que ve lo que va a pasar, es un jajam o etanolad, entonces el que no ve eso, dice la Gemara, en Adam Joté, Elenken Nichnas Bo Shtut. Una persona no hace una verá a menos que le entre un espíritu tonto, porque es tonto, no te conviene, ¿por qué lo estás haciendo? Es que nos entra esta tontera, digamos, y se convierte en una ilusión que nos hace vivir en este mundo imaginario y nos permite hacer cosas que nos hacen mal. Entonces, como ya dijimos al principio, la idea acá no es solamente describir el problema, sino también ver la forma de resolverlo. Entonces, lo que tenemos que investigar ahora en primera instancia es cómo superar esta tendencia humana de vivir en una ilusión irreal que nos impide visualizar y hacer lo que realmente nos conviene. Besat Hashem, mañana. Gracias a todos. יישר כוח. אפשר לתקן.